Buenos días, estamos de nuevo en las transmisiones de Altermedia y Canal 724 con una red amplia de medios de comunicación comunitarios y alternativos enlazados a esta transmisión que corre por cuenta de varias cosas. La primera, analizar un poco el devenir y el futuro político del país en estos próximos 2 años, en lo que denominan los años fríos, que podría ser el año 2024 y 2025, años en donde lo electoral pasa de alguna manera a un segundo plano, pero en donde las casas políticas y las fuerzas políticas acumulan fuerzas para las elecciones venideras del año 2026. Es algo así como ir a los cuarteles de invierno para recuperarse y llegar con fuerza a este año 2026, que es año de cambio de gobierno nacional y de cambio de fuerzas políticas. Bueno, nos acompaña hoy Carlos Carrillo, ex concejal de Bogotá por el Polo Democrático. Hola Carlos, ¿cómo estás? Felipe, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que nos acompañan acá en la mesa y para quienes nos ven por redes sociales. Sí, bueno, una mesa amplia con diferentes actores políticos. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Fabio Monroy. Estamos con Red Altermedia y precisamente en este momento con Carlos Carrillo. Nos parece interesante para que todos ustedes se enteren del devenir político, sociopolítico de Bogotá, de Colombia y por supuesto del mundo. Carlos, como primera pregunta, también se suman aquí líderes y lideresas locales del centro de Bogotá, ediles, organizaciones sociales. Carlos, como primera pregunta, un buen abrebocas es ¿cuál es el futuro político del Pacto Histórico, partido de gobierno actualmente y quien tiene como principal reto convertirse en fuerza política mayoritaria, mantenerse en el poder y consolidar ese poder territorial que de a poco ha venido construyendo? Bueno, pues primero que todo yo creo que pase lo que pase con el futuro de este gobierno, digamos que sea cual sea el resultado o la evaluación que haga la opinión pública de este gobierno, hay algo que ya está ganado y que no tiene reversa. Y ha sido probar que las izquierdas en Colombia, bien o mal, pueden ejercer la conducción del Estado. Colombia había sido un ejemplo muy atípico de un bloque de poder establecido que nunca había sido en realidad desafiado. La ruptura principal del bloque de poder en Colombia se da en 2002 cuando se cuela Álvaro Uribe Vélez. Pero tiene tanta suerte el establecimiento colombiano que ese colado, que ese advenedizo, termina por ser un defensor a ultranza de los mismos principios que había defendido el bloque de poder. Y si bien trata de consolidar un bloque de poder paralelo, creen en lo mismo. La presidencia de Gustavo Petro rompió eso y eso no tiene reversa. Y hay un montón de mitos que se han venido destruyendo. Por ejemplo, el del papel higiénico, que parece una trivialidad, pero realmente hay personas que incluso creían que si ganaba un presidente de izquierda o cercano a las ideas de las izquierdas, entonces iban a desaparecer el papel, Scott, familia, todos iban a quebrar en 2 semanas. Y resulta que hasta sigue habiendo pañitos húmedos en el Carulla y en el Éxito. Hay un montón de mitos que desaparecen. Unos mitos que había creado la derecha alrededor de una narrativa, pues que era absolutamente falsa, y es que es inviable que cualquier cosa que no sea la derecha gobierne. Eso está destruido. Entonces, pase lo que pase con el gobierno, yo creo que ahí hay una enorme ganancia. Pero, pues, esa ganancia es aún mayor si al gobierno le va bien, si el gobierno termina bien, si el gobierno puede pensar en darle continuidad al proyecto político, pero sobre todo si esto que se llama pacto histórico es capaz de construir un proyecto de partido que se convierta en un vehículo para construir un proceso hegemónico de poder. Y aquí pues nosotros tenemos que ser claros y no tenerle miedo a la palabra hegemonía. ¿Cuánto duró la hegemonía conservadora? O sea, ¿cuántos presidentes liberales hubo en el siglo XX? ¿Y quién dijo? O sea, yo no me imagino que se reuniera el pleno del Partido Liberal un día a decir, no, es que ya ganamos muchas veces, ya no volvamos a ganar. O que Uribe en Río Negro, allá en las pesebreras, cite a todos sus alfiles y les diga, muchachos, dejemos que gobiernen los mamertos. No, eso no es así.
Los proyectos políticos son hegemónicos, todos tienen una búsqueda hegemónica. ¿Y nosotros por qué no vamos a hacer lo mismo? Nosotros no tenemos que gobernar 4 años, tenemos que gobernar 20, 30 y si se puede 50. Lo que pasa es que para eso se necesita construir 10, 15 o 20 presidentes de la República. Hay que ganar el poder local, hay que ganar las alcaldías, hay que ganar las asambleas, hay que ganar las gobernaciones. Y en eso, pues debo decir que el pacto histórico lo hizo bastante mal en las elecciones pasadas. Hubo lugares donde se perdió incluso por W, porque no llegan los avales desde Bogotá. Entonces, pues yo creo que dentro del marco de la autocrítica y no se trata de demeritar lo que se ha logrado ni más faltaba, pero sí se cometieron unos errores que son infantiles, unos errores que podían evitarse y unos errores que entre otras tienen mucho que ver con el hecho de que no exista un partido, una institución, que no exista pues esa fuerza política que tenga una dirigencia legítima, que tenga unas reglas claras, que tenga unos estatutos y que tenga un programa, pues creo yo que debe ser de izquierdas. Entonces, pues esas discusiones son las que se vienen estos 2 años fríos. Yo considero, y esta es mi visión personal, que una muy buena manera de utilizar la creación de partido también como una herramienta de difusión y de debate político es hacer un congreso popular, un congreso fundacional de ese nuevo partido. Y eso, pues en el 24 y en el 25, que no hay elecciones, pues creo que tendría un gran éxito en términos electorales, porque a la gente le gusta votar, a la gente le gusta salir, a la gente le gusta el debate, y crear este partido alrededor de esa gran unidad de fuerzas de unas elecciones con una cúpula legítima y no pues con esas cúpulas impostadas que tenemos hoy, yo creo que sería una excelente forma de que nazca el nuevo partido. Carlos Carrillo, ex candidato a la presidencia, bueno, precandidato. ¿Qué experiencia le quedó a la alcaldía de Bogotá? Pero bueno, también con miradas hacia la presidencia. Bueno, coméntenos su experiencia. ¿Qué aprendió durante todo este tiempo y qué viene para Carlos Carrillo, para el movimiento izquierda aquí en Bogotá? Pues bueno, la verdad es que la campaña de la alcaldía fue el resultado de 4 años de estar en el consejo. Yo estaba dispuesto a perder la curul, pues tan dispuesto estaba a perder la curul que efectivamente la perdí, porque pues habría sido muy fácil para mí simplemente después de los 4 años en el consejo que me dieron una visibilidad y que digamos que se sentía un ambiente propicio para poder continuar el consejo, pues habría sido muy fácil quedarme ahí quieto, ¿cierto? Y tener la comodidad de una dignidad, de una curul, de un salario, de una oficina, de lo que da tener una curul en el Consejo de Bogotá, que no es poca cosa. Yo creo que políticamente puede ser incluso más relevante ser concejal de Bogotá que ser representante de la Cámara por Bogotá. Es más difícil hacerse elegir cuando uno es de opinión en el Consejo de Bogotá que en la Cámara. Es un ejercicio muy interesante y sobre todo pues uno tiene un ritmo de trabajo que no tiene en ninguna otra corporación y eso pues generó un acumulado de conocimiento de la ciudad que me permitió junto a un grupo de personas creo yo muy capaces darle forma a un programa de gobierno que era viable, un programa de gobierno de verdad. Eso no es que nos sentamos a decir bueno vamos a hacer un panfletico aquí para ver que decimos que esto es el programa de cambio, no sé qué, no. Eso fue un esfuerzo enorme que requirió meses y que de hecho se nutre de años de trabajo en el Consejo de Bogotá. Y yo creo que ese es el mayor aprendizaje. Cómo pensar en construir soluciones que son viables, pero que son claramente de este lado. Que no son soluciones gremiales, que no son soluciones estandarizadas, que no es coger una fórmula de cómo vamos a crear la política pública para Bogotá, no, sino es sentarse a hacer un ejercicio muy complejo de una ciudad enorme y diversa como es esta, para pensar políticas públicas que, pues, si bien se pueden transmitir de unas maneras más alivianadas para la discusión electoral, en el fondo son profundamente anticapitalistas, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia. Uno utiliza el poder del Estado si llega a ganarlo para continuar con lo mismo o para hacer un contrapeso de ese otro bloque de poder que ha estado siempre ahí. Y yo creo que eso quedó, pues el ejercicio
De hecho, salió muy bien. Yo hago una analogía que puede ser un poco, espero que no sea pretenciosa, pero funciona. Y es la de Ícaro, ¿no? O sea, eso salió tan bien que terminé en el fondo del mar, ¿no? Ahogado. Pero fue un poco eso. La reacción que vino, y que no vino desde las derechas, vino desde el mismo polo, vino desde este mismo lado, pues una clara intención de cercenar esa candidatura sin ningún medio democrático ni nada. O sea, es como si yo hubiera ido a una consulta con Gustavo Bolívar y la perdía, pues bueno, no hay ningún problema, se unen los programas, se unen pero lamentablemente no se dio esa democracia, no se dio, tampoco fue posible hacer la consulta para el Consejo. La lista del Consejo pues terminó armada con el bolígrafo de oro para las cúpulas de los partidos, que pues ni más faltaba. Ahí hay personas valiosas, Heidi Sánchez, José Cuesta, Ana Teresa Bernal, que creo yo habrían podido competir en franca lid y haberse hecho elegir en una lista abierta. No había ninguna necesidad, además, de ponerlos a cargar a ellos también con esa cruz de que esa lista es espuria y legítima, porque la forma en que se organizó la lista sí fue muy desafortunada. Pero en términos generales yo creo que el ejercicio de la alcaldía fue muy valioso, aprendí mucho y pues quedan unas lecciones ahí tanto programáticas como políticas. Y bueno, ¿será que ese frente de la izquierda sí toma fuerza ahora para las que vienen, para las presidenciales precisamente? Pues, a ver, yo creo que ahí hay dos visiones distintas de algunos sectores. Yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que es imperativo la unificación de las personerías jurídicas, entre otras porque es que ahí hay una realidad que no es ni siquiera política, sino es jurídica. Y es que si no unimos las personerías, pues no va a haber posibilidad de repetir la coalición, punto, porque excedemos el 15%. Pero algunos hablan de un proyecto descafeinado, ¿no? Un proyecto como libre de gluten. Y entonces dicen como no, es que aquí caben los liberales, es que aquí cabe el santismo, es que aquí cabe este y el otro. Y yo creo que hay distintos niveles de acción conjunta. Maravillosa la coalición. Yo sí creo que se puede hablar de un frente amplio en donde estén los verdes, que entre los verdes hay de todo, ¿no? O sea, siempre he dicho que hay verde kriptonita, verde esperanza, verde dólar, ¿no? Hay todo tipo de verdes y también hay unos verdes buenos y progresistas. Los liberales, pues que con el Partido Liberal las izquierdas siempre han tenido unos puentes de comunicación. Pero el partido, la organización, el partido base de esa coalición debe ser un partido de izquierdas. Y ahí no cabe el peñalosismo, y ahí no cabe el santismo, y ahí no caben muchos. Que se construya un frente amplio en una coalición donde estén los otros, maravilloso. Pero el partido sí debe tener un ideario claro, porque no somos lo mismo. Y yo creo que, por ejemplo, el Partido Verde es una muestra muy clara de cómo aparecen unos problemas enormes cuando dentro de una colectividad política no hay una unidad ideológica. Un partido no puede ser simplemente un escampadero donde un día llega un tipo de derecha, al otro día llega un tipo de izquierda, al otro día llega uno que dice que no es nada, porque entonces tenemos un partido donde está JP, pero al mismo tiempo pues están los sectores duros del petrismo. Eso no puede ser así. No podemos poner en segundo lugar la discusión programática en aras de convertir al partido en un instrumento suficientemente fuerte en términos electorales, porque eso a largo plazo termina jugándonos una mala pasada. Y por último, decir una cosa sobre eso. Yo estoy convencido de que el camino a conservar el poder o a acrecentar el proyecto de izquierda en Colombia no va por la contemporización con el establecimiento, sino al contrario va por la radicalización en las posturas. Yo no creo que el camino hoy sea simplemente decir, no, vamos a mostrarnos así bien woke, ¿no? Y no es por ahí, no es por ahí, es al contrario, es dando discusiones de fondo y es mostrándole al país que hay dos proyectos distintos. Uno
que gobierna para los gremios y para Luis Carlos Sarmiento Angulo y para los grandes capitales y para los fondos de pensiones canadienses, etcétera, etcétera, etcétera. Claudia López, Vargas, Lleras, que son todos lo mismo, o nosotros que buscamos gobernar para crear un país más justo. Bueno, interesante lo que dices, Carlos, y sobre todo este tema de la lógica de la trampa del reconocimiento y la trampa también de la distribución. Creo que todo el mundo se centra en lo mismo y es en el tema electoral, o sea, piensan más en ganar elecciones que en gobernar, piensan más en prepararse para ganar una elección que en tener un programa de gobierno y una alternativa de poder que se anteponga a lo que ya hay. Pero ahí surge también como una pregunta que es bastante válida para esta coyuntura, y es cómo construir de alguna manera como una fuerza política que rompa los linderos de lo electoral y trascienda al fortalecimiento del movimiento social, o sea, cómo poner un pie en las instituciones y otro en las calles, o sea, cómo no dejar que eso se difumine. Pues a ver, yo creo que lo primero es pensar en cuál va a ser la naturaleza de esa estructura política. El partido de hoy no es un partido que pueda pensarse en los mismos términos que se pensaba el Partido Revolucionario, ¿cierto? Pues de Lenin en el tren sellado, camino de regreso, pues eso tuvo su momento, pero ya no es así. Vean, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo aquí. Es un grupo de personas que se reúne a tener una charla, pero la estamos amplificando a través de unos medios de transmisión de la información que hace poco tiempo no existían. Entonces, pensar cómo es el funcionamiento de esa nueva estructura, pues es una estructura que tiene que tener unos vínculos directos y reales con ese movimiento social. Y yo no creo que debamos darle forma a un partido con una dirigencia que es la que tira la línea y la que le da las órdenes y es la que guía a esa masa que la sigue. No, eso ya no va a funcionar así. Es que así alguien pueda pensar que es deseable, no es posible. Porque hoy, pues cada ciudadano, cada persona puede ser su propia difusión de información, tiene un acceso casi que ilimitado a diversas lecturas, a diversas teorías, y eso debería más bien nutrir la conversación y empezar a construir ese partido que ande con muchas patas por todas partes, que puede ser el movimiento social, que pueden ser los sindicatos, que puede ser la gente que está absolutamente despolitizada, la gente que está completamente por fuera de las estructuras, pero que quiere apoyar desde su pequeña, mediana o gran tribuna los proyectos políticos. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que pasa con, voy a hablar de alguien que me parece nefasto, pero creo que es importante analizarlo, JP. JP es un desastre y es como uno lo escucha y dice, pues este señor está aquí como jugando a ser pastor de iglesia y habla con un tono pastoral. Y lo que dice es extremadamente leve, no hay ningún fondo en sus palabras, no hay ninguna propuesta clara en lo que dice. Él simplemente hace demagogia en su más pura expresión. Todos son unos bandidos, menos yo. Todos los políticos son una porquería, menos yo. Todos no sé qué. Entonces, él incendia, ¿cierto? Desde una tribuna que consiguió solo. Desde una tribuna que no es producto de la organización, una tribuna que no es producto de... No, es una tribuna producto de sentarse con una cámara, grabarse diciendo tonterías y eso empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y hoy JP, nos guste o no nos guste, es el líder de la oposición. Por encima de Miguel Uribe Turbay, que es una familia de 100 años en el poder, que es el consentido de los gremios y del gran capital, y termina JP ante la opinión pública por encima incluso de esas derechas establecidas. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque nosotros no podemos, por ejemplo, desaprovechar que en la sociedad, así como hay JPs, también hay otros equivalentes, pero de nuestro lado, y que seguramente pueden ser bien intencionados y que tienen mucho que aportar y terminan desconocidos e invisibilizados porque la decisión de la estructura partidista, es decir, aquí está mi bolígrafo de oro, entonces de primero va este, de segundo va esta, de tercero va el otro, y los demás pues que desaparezcan, porque yo todo lo puedo. Eso no puede ser así. O sea, la estructura, eso es un ejemplo claro de cómo la estructura no puede imponerse por encima de la realidad de la sociedad. Bueno, esta ha sido la
la charla bastante enriquecedora con medios de comunicación alternativos y comunitarios, en enlace con Canal 724 y Altermedia. Muchas gracias, Carlos, por este tiempo. Muchas gracias a todo el entramado social y comunitario del centro de Bogotá y de otras localidades que se suman a esta transmisión. A ustedes muchas gracias.